eres hijo de mi esclava. El salón de recepción del Palacio Imperial en Río de Janeiro brillaba con esplendor que solo monarquía brasileña de 1887 podía producir en noche de 15 de noviembre, 10 meses antes de que Ley Áurea aboliera esclavitud que sustentaba fortuna de mayoría de familias presentes. Más de 200 personas de élite imperial celebraban aniversario de 25 años de Lúcio de Bragança e Mendonça, heredero oficial del Ducado de Vasouras, uno de títulos nobiliárquicos más prestigiosos del imperio, valorado no solo por tierras de 5.800 hectáreas de café que producían 950 contos de reis anuales, sino principalmente por proximidad política con familia imperial, que confería influencia que dinero solo no podía comprar. El salón estaba decorado con candelabros de cristal baccarat, importados de Francia valorados en 60 contos de reis cada uno, alfombras persas que habían costado 85 contos, y mobiliario de jacarandá con incrustaciones de marfil que representaban inversión total de aproximadamente 300 contos, solo en decoración de ambiente, donde élite se reunía para celebrar uno de los suyos. Lúcio, impecablemente vestido con uniforme militar de gala bordado en hilo de oro, que había costado 12 contos de reis, y que exhibía medallones que certificaban su posición como capitán honorario del ejército imperial, aunque nunca hubiera participado en combate real, recibía cumplimientos de ministros del gabinete imperial, varones que controlaban vastas extensiones de territorio en interior de São Paulo y Minas Gerais, y hasta miembros directos de familia imperial, incluyendo Princesa Isabel, que había asistido a celebración como gesto de favor político hacia familia Mendonça, que había apoyado monarquía durante décadas. Al lado de Lúcio, irradiando orgullo que era mezcla de satisfacción paterna y alivio de misión cumplida, estaba Duque Augusto de Mendonça, a sus 68 años de vida, dedicada casi exclusivamente a preparar hijo para asumir ducado y perpetuar linaje aristocrático que familia había construido durante 4 generaciones, desde que título había sido conferido por Dom Juan VI en 1812. El duque Augusto había pasado 25 años educando a Lúcio con meticulosidad obsesiva. Colegio interno de élite en Río de Janeiro que cobraba 800.000 reis anuales, tutores particulares que enseñaban francés, inglés y alemán a costo adicional de 400.000 reis por año, viaje de 3 años a Europa entre 1881 y 1884, donde Lúcio había estudiado en universidades de París y Londres, gastando aproximadamente 50 contos de reis en total. Y finalmente, entrenamiento intensivo en administración de facendas y en política imperial que preparaba heredero para no solo administrar fortuna, sino también ejercer influencia política que título nobiliárquico demandaba. Era inversión calculada en perpetuación de dinastía que Duque consideraba proyecto más importante de vida entera, superando incluso acumulación de riqueza que ya era substancial. Conversaciones en salón giraban alrededor de temas típicos de élite imperial en 1887. Precios de café en mercado internacional, que habían fluctuado entre 8 y 12 libras esterlinas por arroba durante año, rumores crecientes de que movimiento abolicionista finalmente tendría éxito en forzar abolición completa dentro de año o 2, especulación sobre qué familias aristocráticas sobrevivirían, transición hacia economía basada en trabajo libre que requeriría pagar salarios en lugar de simplemente alimentar esclavos con costo mínimo. Pero tema dominante de noche era celebración de Lúcio como ejemplo de aristocracia bien educada, preparada
y digna de perpetuar sistema de títulos nobiliárquicos que confería estructura social a imperio que, sin saber, tenía apenas 5 meses de existencia antes de que República fuera proclamada en noviembre de 1889. Fue entonces, aproximadamente a las 9:40 de la noche, cuando celebración estaba en auge con orquesta de 30 músicos tocando valsas europeas y champán francés, valorado en 15 contos o barril, siendo servido generosamente, que puertas duplas de Mogno do Salão fueron abiertas abruptamente con fuerza que hizo sonido resonar por ambiente, causando que conversaciones se interrumpieran y que músicos pausaran a mitad de frase musical. Figura que entró era Duquesa Beatriz de Mendonça, segunda esposa del Duque Augusto, que había sido casada con él durante 17 años desde 1870, madrastra de Lucio, que lo había criado desde que él tenía 8 años hasta presente. A sus 42 años de edad, Beatriz era mujer normalmente discreta, que respetaba protocolos aristocráticos con meticulosidad que su posición demandaba. Entonces, entrada dramática, era completamente inconsistente con comportamiento que todos presentes esperaban de ella. Beatriz caminaba con determinación visible, de persona que había tomado decisión irreversible y que estaba ejecutándola sin permitir que duda o miedo la detuvieran. En mano derecha sostenía envelope lacrado de papel grueso que parecía contener documentos importantes. Rostro mostraba expresión que era mezcla de resolución y dolor, como si estuviera a punto de ejecutar tarea necesaria, pero que sabía destruiría múltiples personas que amaba. No esperó que Duque o Lucio se aproximaran para saludarla según protocolo. No hizo reverencia a miembros de familia imperial presentes según etiqueta demandaba. Simplemente caminó directamente hacia centro de salón donde Lucio estaba rodeado de grupo de admiradores congratulándolo por aniversario. Abrió espacio mediante presencia física que era imposible ignorar, posicionándose a menos de 2 metros de enteado, a quien había criado durante 17 años. Y entonces Beatriz gritó con voz que cortó música, conversaciones, risas, todo sonido en salón, transformándose en silencio absoluto, instantáneo, donde 200 personas congelaron en posiciones que ocupaban, esperando comprender qué estaba ocurriendo. Tú eres hijo de mi esclava. No era pregunta, no era acusación ambigua. Era declaración pronunciada con certeza absoluta que no admitía interpretación alternativa. Lucio intentó reír creyendo que era broma de mal gusto o que madrastra había sufrido episodio de confusión mental causado por estrés. Pero Beatriz produjo documento de envelope con movimiento que era teatralmente deliberado, diseñado para que todos presentes vieran que no era performance improvisada, sino revelación preparada meticulosamente. Aquí está el acta de nacimiento original. Tu madre no fue la duquesa Margarida, primera esposa del duque. Tu madre fue Josefa, esclava que ella compró en 1860 y que el duque violó sistemáticamente hasta que quedó embarazada de ti en 1861. El salón explotó en murmurios horrorizados que se esparcieron como onda a través de multitud. Algunos invitados comenzaron a aproximarse intentando ver documento que Beatriz sostenía. Otros retrocedieron como si revelación fuera contagiosa y proximidad pudiera contaminarlos con escándalo. El duque Augusto, rostro transformándose de shock inicial a furia que amenazaba explotar en violencia física, se movió rápidamente hacia Beatriz, intentando arrancar documento de manos de ella, mientras gritaba que era mentira absurda, fabricada por esposa que había enloquecido. Pero Beatriz, anticipando reacción, retrocedió manteniendo documento fuera de alcance mientras continuaba revelación,
que había esperado 2 años para pronunciar públicamente cada palabra calculada para maximizar impacto y garantizar que verdad no pudiera ser enterrada nuevamente mediante poder que familia Mendonça normalmente podría ejercer para suprimir escándalo. Continuó con voz que ahora alcanzaba cada rincón de salón, porque todos habían dejado de hablar para escuchar revelación que era simultáneamente horrorosa y fascinante. Margarida murió en el parto en febrero de 1862, después de gestación difícil que duró 8 meses. El bebé que ella dio a luz era suyo biológicamente, hijo legítimo del duque, pero ese bebé nació muerto, sin vida, después de complicaciones que médico no pudo resolver. Josefa, esclava que Duque había estuprado durante meses, dio a luz el mismo día, también con 8 meses de gestación, también en esta facenda. Pero bebé de Josefa nació vivo, saludable y con piel suficientemente clara para que Duque tomara decisión que destruiría múltiples vidas durante 25 años. Decidió registrarte como hijo de Margarida, que había muerto en parto, ocultando que eras hijo de Josefa, esclava estuprada, para que pudieras heredar título nobiliárquico que ley brasileira no permitía que bastardo heredara y muchísimo menos que hijo de esclava heredara. Beatriz pausó permitiendo que información fuera procesada. Entonces pronunció veredicto final, que destruiría no solo Lucio, sino dinastía entera. Tú eres legalmente un bastardo, naciste de estupro, y peor según ideología aristocrática que todos aquí comparten aunque nadie admita públicamente, eres hijo de esclava. Sangre de Josefa corre por tus venas. Todo lo que creíste ser durante 25 años es mentira construida mediante fraude documental que Duque ejecutó sobornando padre, médico y cartorio. Y yo tengo pruebas de todo. Cartas que Duque escribió en 1862, detallando pagos de sobornos, testimonios de testigos que estuvieron presentes durante partos y principalmente localización de Josefa, que aún vive en Minas Gerais, donde fue vendida cuando tú tenías 6 meses para garantizar que nunca pudiera revelar verdad. Si quieres seguir descubriendo historias reales que monarquía brasileira intentó enterrar porque exponían fraudes que sustentaban sistema nobiliárquico entero, historias de identidades robadas y vidas construidas sobre mentiras, documentadas que nadie cuestionaba porque poder aristocrático hacía cuestionamiento imposible, suscríbete a este canal ahora y activa la campanita para recibir cada nuevo episodio. Porque lo que acabas de presenciar es apenas inicio de revelación que destruyó una de familias ducales más poderosas del imperio brasileño 10 meses antes de abolición, que transformaría sociedad completamente. Tu suscripción garantiza que nombres como Josefa, esclava cuyo hijo fue robado y registrado como aristócrata, no sean olvidados por historia oficial que prefiere narrativas sanitizadas. Activa campanita ahora y comenta desde dónde nos ves para saber que estas historias están alcanzando personas en todos continentes que valoran verdad histórica sobre mitos confortables. Pero para comprender completamente magnitud de lo que Beatriz acababa de revelar en salón del Palacio Imperial, debemos retroceder 25 años en tiempo. Debemos viajar a 1860, cuando duquesa Margarida de Mendonça, primera esposa del duque Augusto, compró Josefa en mercado de esclavos de Valongo, en Río de Janeiro, por precio de 900.000 reis, que era considerado alto para esclava de 19 años, pero que Margarida pagó porque Josefa tenía piel relativamente clara y características que Margarida consideraba apropiadas para mucama pesual que trabajaría en proximidad íntima con familia ducal. Josefa había nacido en Facenda, en Bahía,
hija de madre africana esclavizada y de padre que probablemente había sido señor blanco que había estuprado a madre, resultando en pigmentación que colocaba a Josefa en categoría ambigua de clasificación racial que Brasil de 1860 utilizaba para diferenciar esclavos según gradaciones infinitas de color de piel. Margarida estaba embarazada de 8 meses cuando compró a Josefa, después de 5 años de matrimonio con Duque Augusto, durante los cuales había sufrido 3 abortos espontáneos que habían destruido esperanzas del duque de producir heredero que perpetuaría título ducal. Esta cuarta gestación había sido difícil desde inicio. Náuseas severas durante primeros meses, dolor constante en espalda durante segundo trimestre y preocupaciones de médico sobre posición de bebé que no parecía estar óptima para parto normal. Pero Margarida había llegado a 8 meses, punto donde bebé tendría probabilidad razonable de sobrevivir si naciera prematuramente, y esperanza familiar era que finalmente heredero legítimo nacería y aseguraría sucesión que Duque obsesivamente buscaba. Pero Duque Augusto, hombre que a sus 41 años había vivido vida entera ejerciendo poder absoluto sobre cientos de esclavos en facendas que poseía, no podía resistir ejercer ese poder sobre Josefa también. Dentro de semanas de que Josefa llegara a palacio, Duque comenzó a estuprarla sistemáticamente, no porque sintiera atracción física particular, sino porque estupro de esclavas era práctica tan normalizada entre señores brasileños de 1860 que mayoría ni siquiera consideraba que fuera crimen. Era simplemente ejercicio de derecho de propiedad que sistema legal de época no solo permitía, sino implícitamente protegía mediante negación completa de que esclavas pudieran recusar avances sexuales de señores. Josefa no tenía opción excepto someterse, sabiendo que resistencia resultaría en castigos brutales o en venta a facenda más cruel en región remota. Durante meses entre octubre de 1860 y enero de 1861, mientras Margarida completaba gestación e ingresaba en últimas semanas antes de parto esperado en febrero, Duque continuaba estuprando a Josefa aproximadamente 3 veces por semana en aposentos privados que él mantenía separados de habitación marital. Y en algún momento, alrededor de mayo de 1861, Josefa se dio cuenta de que estaba embarazada. No le dijo a nadie inicialmente porque embarazo de esclava, causado por señor, era situación que no tenía resolución favorable. Bebé nacería como esclavo, sería vendido eventualmente cuando Duque decidiera que presencia de hijo bastardo era inconveniente, y Josefa continuaría siendo estuprada hasta que Duque perdiera interés o hasta que edad la hiciera menos atractiva para apetitos de él. Pero entonces, febrero de 1862, llegó trayendo eventos que nadie había anticipado completamente. Margarida entró en trabajo de parto prematuro a las 3 de la madrugada del 12 de febrero, aproximadamente 3 semanas antes de fecha completa que médico había calculado. Contracciones eran intensas desde inicio, indicando que parto sería rápido pero potencialmente complicado. Parteira Dona Esperanza, mujer de 60 años que había asistido centenares de partos durante carrera de 4 décadas, fue convocada inmediatamente y llegó a palacio a las 4 de la madrugada, encontrando Margarida en dolor severo que medicaciones rudimentarias de época apenas mitigaban. Y, simultáneamente, casi como si cuerpos de ambas mujeres estuvieran sincronizados por coincidencia cruel, Josefa también entró en trabajo de parto prematuro en Senzala, a aproximadamente 100 metros de Casa Grande, también con 8 meses de gestación que había escondido, usando ropas largas y trabajando en áreas donde Duquesa raramente la veía.
El parto de Margarida duró 4 horas de agonía, que dona Esperanza posteriormente describiría como uno de más difíciles que había asistido. Bebé estaba en posición transversal que hacía parto vaginal extremadamente difícil, y en 1862 opciones eran limitadas. Forceps que frecuentemente causaban daño cerebral. Versión externa que intentaba rotar bebé mediante manipulación de abdomen y que raramente funcionaba, o cesariana que era efectivamente sentencia de muerte, porque infecciones postoperatorias mataban aproximadamente 90% de mujeres que se sometían a procedimiento. Dona Esperanza intentó versión externa durante hora, causando dolor tan intenso que Margarida perdía conciencia repetidamente. Finalmente, a las 8 de la mañana, bebé fue extraído. Era menino, pero nació sin vida. Cordón umbilical enrollado alrededor de cuello había causado asfixia durante parto prolongado. Y Margarida, debilitada por 4 horas de trabajo físico extremo y por pérdida de sangre que dona Esperanza no pudo controlar con recursos médicos limitados de época, murió 2 horas después, a las 10 de la mañana, sin haber recuperado conciencia suficiente para comprender que hijo que había llevado durante 8 meses había nacido muerto. Mientras tragedia se desarrollaba en Casa Grande, Josefa daba a luz en Senzala con asistencia solo de otra esclava llamada Rita, que tenía experiencia básica en partos. Trabajo de parto de Josefa fue relativamente rápido, aproximadamente 2 horas, y bebé nació vivo a las 6 de la mañana, 2 horas antes de que bebé de Margarida naciera muerto. Era menino saludable, aproximadamente 2,5 kilos, llorando vigorosamente y con piel suficientemente clara que podría pasar por blanco en sociedad donde clasificación racial era determinada no solo por pigmentación, sino también por estatus social y por reconocimiento de comunidad. Si bebé fuera criado como blanco, con educación y vestimentas apropiadas, probablemente nadie cuestionaría identidad racial, a menos que examen detallado fuera realizado. El duque Augusto, confrontando muerte simultánea de esposa amada y de único hijo legítimo que había esperado durante años, versus nacimiento de hijo bastardo vivo con esclava que había estuprado, enfrentó decisión que definiría resto de vida y que destruiría múltiples vidas durante generación siguiente. Podría simplemente reconocer pérdida de heredero legítimo, eventualmente casarse nuevamente con esperanza de producir hijo en segundo matrimonio y vender a Josefa y bebé bastardo para facenda distante, donde no serían recordatorio constante de fracaso de producir sucesión. Esa habría sido opción que mayoría de aristócratas de época habrían elegido, porque era menos complicada legalmente y menos arriesgada en términos de exposición de fraude. Pero Duque tomó decisión diferente, decisión que era simultáneamente audaz y completamente inmoral. Registraría bebé de Josefa como hijo legítimo de Margarida, que supuestamente había muerto después de dar a luz hijo vivo, ocultando mediante fraude documental que bebé era hijo de esclava estuprada. Durante 1900 horas siguientes, mientras cuerpo de Margarida era preparado para funeral y mientras Josefa permanecía en Senzala alimentando bebé que no sabía sería robado de ella, Duque ejecutó plan con meticulosidad que requería corrupción de múltiples personas. Convocó a padre que había realizado ceremonia de bautismo de familia durante décadas y ofreció soborno de 2 contos de reis para que registrara bebé como hijo legítimo de Margarida y Duque, fechando registro como si bebé hubiera nacido en momento cuando Margarida aún estaba viva. Convocó a doctor médico y ofreció soborno adicional de 3 contos
para que firmara certidão de nacimiento falsa, declarando que había asistido parto, donde Margarida había dado a luz bebé vivo antes de morir de hemorragia. Y finalmente convocó a oficial de cartorio responsable por registros civiles y ofreció soborno de 5 contos para que aceptara documentación falsificada sin hacer preguntas que revelarían fraude. Todos aceptaron, porque 10 contos de reis total era fortuna para hombres que ganaban salarios modestos, y porque cuestionar duque de Basouras era arriesgar carreras y posiblemente vidas en sociedad, donde poder aristocrático era efectivamente absoluto. El bebé fue registrado oficialmente como Lucio de Braganza e Mendonça, hijo legítimo del duque Augusto de Mendonça y de la fallecida duquesa Margarida de Mendonça, nacido el 12 de febrero de 1862. Documentación incluía certidão de nacimiento firmada por doctor médico, declarando que había asistido parto y que madre había fallecido de hemorragia postparto, aproximadamente 2 horas después de dar a luz hijo vivo y saludable. Registro de bautismo fue preparado por padre, declarando que bebé había sido bautizado 3 días después de nacimiento, según ritual católico, con padrinos, que eran miembros de familia aristocrática vecina que no habían presenciado parto, pero que aceptaban palabra del duque de que bebé era hijo legítimo. Y registro civil fue archivado en 1900, cartorio con fecha y firma de oficial, que certificaba autenticidad de documentos, sin haber verificado personalmente veracidad de información contenida, porque verificación habría requerido cuestionar duque de forma que nadie, con instinto de supervivencia, haría. Josefa fue informada de decisión del duque 2 días después de dar a luz, cuando aún estaba recuperándose en Senzala y alimentando bebé cada 3 horas, como madres recién paridas hacen instintivamente. Duque la convocó a casa grande y explicó con frialdad que era simultáneamente brutal y completamente consistente con mentalidad de señor de esclavos que consideraba personas esclavizadas como propiedad sin derechos que merecieran consideración. Bebé sería criado como hijo legítimo del duque, registrado bajo nombre de Lucio, y Josefa lo alimentaría durante 6 meses mientras permaneciera en palacio trabajando como ama de leite. Después de 6 meses, cuando bebé pudiera ser destetado y alimentado con leche de vaca y papillas, Josefa sería vendida a facenda en interior de Minas Gerais, suficientemente distante que nunca podría regresar o revelar verdad a Lucio. Era plan que garantizaba que bebé sobreviviría periodo crítico de primeros meses con leche materna, mientras eliminaba testigo que podría eventualmente exponer fraude. Durante 6 meses, entre febrero y agosto de 1862, Josefa vivió pesadilla que era quizás más cruel que cualquier forma de violencia física que sistema de escravidão normalmente infligía. Alimentaba bebé que sabía sería arrancado de brazos de ella. Desarrollaba vínculo maternal que instinto biológico hacía imposible suprimir. Y simultáneamente sabía con certeza absoluta que separación era inevitable y que no había recurso legal ni escape posible. Cada vez que Lucio lloraba y ella lo calmaba, cada vez que lo alimentaba y sentía peso pequeño de cuerpo contra pecho, cada vez que lo miraba dormido con expresión de paz que recién nacidos muestran cuando están seguros y alimentados, Josefa experimentaba amor maternal mezclado con anticipación de pérdida que la atormentaba constantemente. Otros esclavos en palacio sabían lo que estaba ocurriendo, pero ninguno podía intervenir. Algunos ofrecían palabras de consuelo inútil a Josefa, otros simplemente evitaban contacto porque dolor de ella era contagioso y recordatorio de que cualquiera de ellos podría sufrir pérdidas similares en cualquier momento si Duque decidiera separar familias mediante ventas que
eran rutinarias en sistema de escravidão, y principalmente todos comprendían que revelar verdad sobre origen de Lucio resultaría en castigos devastadores no solo para persona que revelara, sino posiblemente para comunidad esclavizada entera, porque Duque no podía permitir que fraude fuera expuesta sin destruir personas que poseían conocimiento peligroso. En agosto de 1862, cuando Lucio tenía 6 meses de edad y había sido completamente destetado, comenzando a aceptar alimentación con leche de vaca y papillas de farina, Duque cumplió promesa que había hecho a Josefa 6 meses antes. Traficante de esclavos fue convocado, hombre llamado Severino, que se especializaba en comprar esclavos de facendas de Río de Janeiro y venderlos a fazendeiros en Minas Gerais, donde demanda por mano de obra continuaba alta a pesar de que tráfico atlántico de esclavos había sido abolido en 1850. Precio acordado fue 700.000 reis, cantidad que era menor que los 900.000 reis que Margarida había pagado por Josefa 2 años antes, pero que reflejaba depreciación que sistema aplicaba a esclavas que habían dado a luz y que por lo tanto eran consideradas menos valiosas porque futuros embarazos interferirían con productividad laboral. La separación ocurrió en madrugada de 23 de agosto para minimizar posibilidad de que Josefa causara escena que otros esclavos presenciarían y que podría plantar dudas sobre narrativa oficial de que Lucio era hijo legítimo del duque. Josefa fue despertada a las 4 de la mañana, informada de que sería trasladada inmediatamente y conducida a carroza donde traficante esperaba con cadenas preparadas para garantizar que no intentara escapar durante viaje de aproximadamente 500 kilómetros que tomaría 2 semanas. Pidió ver a Lucio una última vez. Pedido fue negado. Duque explicó con lógica que era cruel precisamente porque era lógica. Ver bebé nuevamente solo haría separación más dolorosa, y dolor de Josefa era irrelevante para Duque, que consideraba emociones de esclavas como inconveniencias que debían ser minimizadas en lugar de consideraciones que merecían respeto. Josefa fue transportada a Facenda en región de Zona da Mata Mineira, donde fue vendida a facendeiro que producía café en escala menor que Duque, pero que era igualmente brutal en tratamiento de esclavos. Durante 25 años siguientes, de 1862 hasta 1887, Josefa trabajó en campos de café durante día y como lavandera durante noche, ganando eventualmente pequeñas sumas mediante trabajo extra que ley permitía que esclavos realizaran en domingos que podrían usar para comprar libertad propia. Después de abolición de 1888, continuó trabajando como lavandera en ciudad pequeña de Juiz de Fora, porque no tenía recursos para regresar a Río de Janeiro, ni certeza de que encontraría a Lucio si regresara considerando que 25 años habían pasado y que él probablemente no sabía que ella existía. Mientras tanto, Lucio crecía completamente ignorante de origen real. Duque Augusto lo criaba con combinación de afecto paternal genuino que desarrolló a lo largo de años y de determinación obsesiva de preparar heredero que perpetuaría dinastía ducal. Contrató mejores tutores disponibles en Imperio, envió a Lucio a colegio interno de élite, donde hijos de familia imperial también estudiaban, y finalmente financió viaje de 3 años a Europa, que era rito de pasaje estándar para aristocracia brasileña de 1880. Lucio correspondía a inversión siendo estudiante dedicado, adoptando modales aristocráticos con naturalidad y desarrollando interés en administración de facendas y en política imperial que sugería que sería heredero competente cuando eventualmente asumiera título. En 1870
8 años después de muerte de Margarida, Duque se casó nuevamente con Beatriz, mujer de 25 años de familia aristocrática, menor, que veía casamiento con Duque viudo como oportunidad de ascenso social. Beatriz aceptaba a Lucio, entonces con 8 años, como enteado, y lo trataba con afecto, que era genuino, aunque nunca alcanzara intensidad de amor maternal que madre biológica habría sentido. Durante 17 años de matrimonio, Beatriz sugería repetidamente que deberían tener hijo propio, que sería medio hermano de Lucio, pero Duque siempre rechazaba argumentando que ya tenía heredero perfecto y que segundo hijo solo crearía complicaciones en sucesión. Beatriz aceptaba explicación sin cuestionar profundamente, asumiendo que Duque simplemente no deseaba más hijos a edad avanzada. Pero en 1885, 23 años después de Fraude Original, Beatriz descubrió verdad por accidente que Duque nunca había anticipado completamente. Mientras organizaba biblioteca privada del duque después de que él sufriera episodio de apoplejía menor que lo había dejado debilitado temporariamente, Beatriz encontró caja de madera lacrada, escondida detrás de libros en estante superior. Curiosidad la llevó a abrir caja donde encontró cartas que Duque había escrito en 1862, pero nunca había enviado, aparentemente guardadas como registro privado de transacciones. Cartas detallaban pagos de sobornos a padre, médico y oficial de cartorio, especificando cantidades exactas y explicando explícitamente necesidad de ocultar origen del hijo bastardo para garantizar sucesión. Una carta particularmente devastadora, explicaba que Bebé de Margarida había nacido muerto, que Bebé de Josefa había nacido vivo y que Troca había sido ejecutada con éxito mediante corrupción de documentación oficial. Beatriz permaneció en biblioteca durante 3 horas después de descubrimiento, leyendo y releyendo cartas que revelaban fraude que había sostenido familia ducal durante 23 años. Inicialmente sintió incredulidad que cualquier persona sentiría al descubrir que realidad que había aceptado como verdad durante 17 años de matrimonio era mentira elaborada. Después, incredulidad se transformó en horror al comprender implicaciones completas. Lucio, enteado que había criado con afecto genuino durante 17 años, no era hijo legítimo de aristócratas, sino hijo de esclava estuprada, registrado fraudulentamente como heredero mediante corrupción sistemática de instituciones que supuestamente garantizaban veracidad de registros oficiales. Y finalmente, horror se transformó en dilema moral que la atormentaría durante 2 años siguientes. Revelar verdad destruiría a Lucio completamente, pero mantener silencio la convertiría en cómplice de fraude que negaba humanidad de Josefa y que perpetuaba mentira que eventualmente sería descubierta de forma aún más devastadora. Durante 2 años, entre 1885 y 1887, Beatriz guardó secreto mientras luchaba internamente con decisión que sabía tendría consecuencias irreversibles, independientemente de qué eligiera. Confrontó al duque privadamente en 1885, mostrando cartas y exigiendo explicación. Duque inicialmente intentó negar. Después admitió fraude, pero argumentó que había sido necesario para garantizar sucesión, que Lucio había sido criado como aristócrata y era heredero competente independientemente de origen biológico, y principalmente que revelar verdad después de 23 años destruiría no solo a Lucio, sino reputación de familia entera sin beneficiar a nadie. Era argumento que tenía lógica pragmática, pero que ignoraba completamente injusticia fundamental de robar hijo de madre esclavizada y de construir dinastía sobre fraude documental y estupro. Beatriz podría haber aceptado argumentos del duque
y mantenido silencio permanentemente si no fuera por evento que ocurrió en septiembre de 1887. Duque anunció que había arreglado casamiento de Lucio con dona Carolina, sobrina de don Pedro II, joven de 19 años, que era miembro directo de familia imperial. Era casamiento que consolidaría posición de familia Mendoza permanentemente, conectándola con monarquía, de forma que garantizaría influencia política durante generaciones futuras. Y Beatriz comprendió que si casamiento ocurriera, si Lucio se casara con sobrina del emperador sin saber origen real, fraude sería perpetuada indefinidamente y descendientes de Lucio y Carolina crecerían creyendo mentira que Beatriz ahora conocía ser mentira, creando capas adicionales de engaño que se volverían imposibles de deshacer sin destruir múltiples generaciones. Era línea que Beatriz no podía permitir que fuera cruzada. Durante semanas de octubre y noviembre de 1887, planificó revelación que ejecutaría en noche de aniversario de Lucio, cuando 200 testigos de élite imperial estarían presentes para garantizar que verdad no pudiera ser suprimida mediante poder que familia Mendoza normalmente ejercería. Localizó cartas originales que Duque había guardado, hizo copias certificadas por notario que desconocía contenido, y principalmente investigó paradero de Josefa, eventualmente descubriendo que estaba viva trabajando como lavandera en Juiz de Fora. Era preparación meticulosa que garantizaría que revelación no pudiera ser descartada como calumnia inventada por esposa resentida, sino que sería respaldada por documentación y por testimonio de madre biológica que podría ser localizada y verificada. Si esta historia te está impactando, si estás comprendiendo cómo fraude documental sostuvo sistema nobiliárquico que dependía de pureza racial mitológica, mientras simultáneamente señores blancos estupraban esclavas, sistemáticamente produciendo hijos que eran negados y vendidos, o en casos como este, robados y registrados como herederos legítimos, necesitas compartir este video ahora. Envíalo a 3 personas que valoran historia real sobre narrativas sanitizadas. Públicalo en redes donde se discute racismo estructural y legados de esclavitud que Brasil aún no confrontó completamente. Cada compartir garantiza que nombre de Josefa no sea olvidado. Y comenta ahora. ¿Fue decisión de Beatriz de revelar verdad, acto de justicia, o fue crueldad que destruyó persona inocente por crímenes de padre? Porque este debate sobre responsabilidad de revelar verdades que destruyen necesita ocurrir. Y entonces llegó noche de 15 de noviembre de 1887, cuando Beatriz ejecutó revelación que había planeado durante 2 meses. Después de confrontación inicial en Salón del Palacio Imperial que dejó 200 invitados en shock absoluto, después de que Duque intentara sin éxito suprimir escándalo mediante negaciones que sonaban cada vez más desesperadas, Beatriz entregó copias certificadas de cartas a miembros de familia imperial presentes, incluyendo a ministro de Justicia, que estaba obligado por posición a investigar acusaciones de fraude documental de tal magnitud. Era movimiento calculado que garantizaba que incluso si Duque intentara usar influencia política para enterrar escándalo, investigación oficial sería inevitable, porque familia imperial no podía ignorar fraude que potencialmente afectaba casamiento planeado entre Lucio y sobrina del emperador. Durante semanas siguientes, mientras rumores de escándalo se esparcían por Río de Janeiro, transformándose en tema dominante de conversaciones en salones aristocráticos y en artículos de periódicos que inicialmente publicaban versiones censuradas, pero que gradualmente revelaban detalles cada vez más explícitos, don Pedro II
ordenó investigación imperial conducida por comisión especial de 3 jueces designados para verificar veracidad de acusaciones. Comisión localizó a padre anciano que había bautizado a Lucio y que, confrontado con copias de cartas mencionando soborno de 2 contos de reis, confesó que sí, había registrado bebé como hijo legítimo de Margarida, sabiendo que era hijo de Josefa, porque Duque había pagado suma que en 1862 representaba aproximadamente 2 años de salario de padre. Localizaron a doctor médico que había firmado certidão de nacimiento falsa y que también confesó, explicando que había aceptado soborno de 3 contos de reis para declarar que había asistido parto donde Margarida había dado a luz bebé vivo, cuando realidad era que bebé de Margarida había nacido muerto. Y principalmente, comisión envió representantes a Juiz de Fora para localizar a Josefa, que fue encontrada trabajando como lavandera a sus 46 años de edad, viviendo en pobreza que contrastaba grotescamente con opulencia en que hijo robado de ella había sido criado durante 25 años. Josefa fue transportada a Río de Janeiro en diciembre de 1887, donde fue interrogada durante 3 días por comisión que verificó cada detalle de narrativa de ella. Josefa narró historia completa. Compra por Margarida en 1800. 60 estupros sistemáticos por Duque durante meses. Gestación que había escondido. Parto en Sensala el mismo día que Margarida moría, después de dar a luz bebé que Josefa nunca vio, pero que otros esclavos le dijeron había nacido muerto. 6 meses alimentando bebé que Duque había registrado como Lucio, mientras sabía que sería arrancado de brazos de ella, y finalmente venta a traficante que la transportó a Minas Gerais, donde pasó 25 años sin saber destino de hijo. Era testimonio que era simultáneamente devastador en contenido emocional y completamente consistente con documentación que Beatriz había proporcionado y con confesiones de padre y médico que habían participado en fraude. Confrontación entre Josefa y Lucio ocurrió en 20 de diciembre de 1887 en sala privada del Palacio Imperial, con comisión de investigación presente como testigos. Fue primera vez que madre y hijo se veían conscientemente en 25 años, desde que Lucio tenía 6 meses de edad. Josefa, vestida con ropas simples de lavandera que contrastaban con uniformes militares elaborados que Lucio normalmente usaba, lloró al ver hijo que Sistema había robado de ella, transformado en aristócrata, que no la reconocía como madre. Lucio, confrontando mujer que afirmaba ser madre biológica después de haber vivido 25 años, creyendo que madre había sido duquesa Margarida que había muerto en parto, experimentó colapso psicológico que múltiples testigos documentarían en 1900. Reportes oficiales. Durante semanas siguientes a confrontación entre Josefa y Lucio, mientras caso se transformaba en escándalo nacional, publicado en periódicos de todo Brasil, con títulos que variaban desde relatos factuales hasta sensacionalismo que explotaba aspectos más escandalosos de historia, Lucio permanecía en estado de colapso psicológico que médicos de época diagnosticaban como neurastenia severa causada por shock emocional extremo. No comía más que mínimo necesario para sobrevivir, no. Dormía más de 2 o 3 horas por noche y principalmente no hablaba excepto cuando era absolutamente necesario, respondiendo preguntas de comisión de investigación con monosílabos que apenas proporcionaban información útil. Era colapso de identidad completa. Durante 25 años había sido Lucio de Braganza e Mendonça, hijo legítimo de aristócratas, heredero de ducado, miembro de élite que controlaba imperio. Y ahora descubría que era hijo de Josefa, esclava estuprada, registrado fraudulentamente, viviendo mentira que todos a su alrededor
habían perpetuado mediante silencio cómplice o ignorancia genuina. Don Pedro II, enfrentando escándalo que amenazaba credibilidad del sistema nobiliárquico entero, porque si fraude de tal magnitud podía ser ejecutada durante 25 años sin detección. Entonces, ¿cuántos otros títulos nobiliárquicos eran basados en fraudes similares? Tomó decisión que era simultáneamente sin precedentes y inevitable. En marzo de 1888, 4 meses después de revelación inicial y 2 meses antes de que Ley Áurea aboliera esclavitud, Don Pedro II emitió decreto imperial revocando título de Duque de Basouras conferido a Augusto de Mendonça. Justificativa oficial citava fraude sucessória que mancha a integridade do sistema nobiliárquico imperial, fraude documental envolvendo corrupção de autoridades eclesiásticas e civis, e principalmente violação dos princípios morais que sustentam monarquia brasileira. Era linguagem cuidadosamente calibrado que condenaba fraude sin admitir explícitamente que sistema nobiliárquico entero dependía de mitología de pureza racial que era rutinariamente violada mediante estupros de escravas por señores blancos. Lucio fue oficialmente declarado filho ilegítimo sin derecho a herdar título nobiliárquico, aunque decreto reconocía que él tenía derecho a heredar fortuna financiera de familia Mendonça, porque Duque lo había criado como hijo durante 25 años, creando paternidad afectiva que ley civil reconocía incluso cuando paternidad biológica era resultado de estupro y cuando registro inicial había sido fraudulento. Era distinción legal que intentaba balancear justicia con realidad práctica de que Lucio había sido criado en buena fe, creyendo ser heredero legítimo, y que castigarlo mediante confiscación completa de herencia sería penalizar víctima por crímenes de padre. Pero distinción también significaba que título ducal, honor que Duque había valorado más que fortuna financiera, estaba extinto permanentemente sin posibilidad de ser restaurado o transferido a parientes porque fraude había manchado título de forma irremediable. Casamiento planeado entre Lucio y dona Carolina, sobrina de don Pedro II, fue cancelado inmediatamente después de revelación de escándalo. Carolina nunca habló públicamente sobre cancelación, pero cartas privadas que escribió a amigas, preservadas en archivos imperiales y eventualmente publicadas por historiadores en siglo XX, revelaban que sentía simultáneamente alivio de no casarse con hombre cuya identidad estaba fragmentada y horror de haber estado tan cerca de casarse con hijo de esclava sin saberlo, demostrando que incluso miembros progresistas de familia imperial compartían preconceptos raciales que sistema de esclavitud había inculcado durante generaciones. Familia imperial distancióse completamente de familia Mendonça, y Duque Augusto, confrontando pérdida de título que había sido proyecto central de Mendonça, vida entera y ostracismo social de comunidad aristocrática que previamente lo había celebrado, se retiró a Facenda en interior de Vale do Paraíba, donde vivió en aislamiento casi completo. El duque Augusto murió en mayo de 1888, apenas 2 semanas después de que Ley Áurea aboliera esclavitud el 13 de mayo. Causa oficial de muerte fue apoplejía, pero múltiples testimonios de esclavos que aún trabajaban en Facenda, ahora técnicamente libres aunque mayoría continuara trabajando por falta de alternativas económicas, sugerían que muerte había sido suicidio mediante veneno que Duque había ingerido después de escribir carta final a Lucio, que nunca fue publicada, pero que herederos preservaron en archivos familiares. Carta, según fragmentos que historiadores eventualmente accedieron, expresaba no arrepentimiento por fraude, sino frustración de que plan que había parecido perfecto durante 25 años
había colapsado, destruyendo legado que Duque había intentado construir. Era carta que revelaba mentalidad de hombre que valoraba título y dinastía, más que humanidad de personas que había destruido mediante estupro y fraude. Lucio heredó fortuna financiera estimada en 2.400 contos de reis, que incluía facendas de café, propiedades urbanas en Río de Janeiro, inversiones en bonos imperiales, transformándolo en hombre extremadamente rico, incluso sin título nobiliárquico. Pero riqueza no restauró identidad fragmentada, ni alivió trauma de descubrir a 25 años que vida entera había sido mentira. Durante meses siguientes a muerte del duque, Lucio rechazó usar sobrenombre Mendonça, adoptando simplemente Lucio de Braganza en documentos legales, eliminando conexión con familia que lo había criado mediante fraude, y en decisión que sorprendió a observadores que esperaban que intentara reconstruir vida aristocrática bajo nueva identidad. Lucio se dedicó a movimiento abolicionista que en 1888 acababa de alcanzar victoria con aprobación de Ley Áurea, pero que ahora enfrentaba desafío más complejo de garantizar que ex-esclavos recibieran tierras, educación y compensaciones que permitirían transición real hacia libertad, en lugar de simplemente libertad nominal, sin recursos económicos. Durante 32 años, entre 1888 y 1920, Lucio trabajó como abogado abolicionista y posteriormente como defensor de derechos de libertos, usando fortuna heredada para financiar escuelas, comprar tierras que distribuía a familias de ex-esclavos y principalmente litigar casos donde ex-señores intentaban forzar libertos a continuar trabajando en condiciones que eran esclavitud con otro nombre. Era trabajo que parecía ser intento de redimir origen que había descubierto demasiado tarde, intento de transformar privilegio que había recibido mediante fraude en beneficio para personas que habían sufrido bajo sistema que lo había criado como aristócrata. Pero amigos cercanos que Lucio eventualmente permitió entrar en vida privada reportaban que nunca se recuperó psicológicamente completamente, que sufría pesadillas donde era simultáneamente esclavo, siendo azotado, y señor, ordenando azotes, que identidad permanecía fragmentada entre lo que había sido durante 25 años y lo que descubrió ser realmente. Josefa recibió indemnización del Estado imperial en decisión extraordinaria para época. 5 contos de reis que eran aproximadamente 10 años de salario de 1900, la bandera, suma que reconocía parcialmente pero inadecuadamente décadas de trabajo no pagado durante esclavitud y principalmente trauma de haber tenido hijo robado durante 25 años. Usó dinero para comprar casa pequeña en Río de Janeiro, donde vivió con Lucio en relación que era compleja y nunca completamente resolvió tensiones inherentes. Ella era madre biológica, que lo amaba con intensidad de amor maternal que había sido suprimido durante 25 años, pero que explotó cuando finalmente pudo expresarlo, y él era hijo que la respetaba intelectualmente como madre, pero que no sentía conexión emocional profunda, porque 25 años de separación habían hecho que fueran efectivamente extraños. Josefa murió en 1895 a edad de 54 años de tuberculosis, que era común entre ex-esclavos que habían trabajado en condiciones que destruían salud permanentemente. Lucio pagó funeral elaborado y mandó construir lápida de mármol con signo de inscripción que Josefa había pedido en testamento. Josefa, madre de Lucio, esclava robada por sistema que finalmente fue abolido, pero cuyos legados continúan.
Beatriz, que había revelado verdad sabiendo que destruiría familia que amaba, pero que consideraba que perpetuar mentira sería peor, divorcióse del duque antes de muerte de él en proceso judicial, que en 1888 era extremadamente raro, pero que escándalo de fraude había hecho posible. Vivió hasta 1910, trabajando como educadora, fundando escuelas para niñas de familias pobres, dedicando vida a educar generación que crecería en Brasil, post-abolición, donde esperaba fraudes como el que había expuesto serían imposibles porque el sistema de esclavitud que los había hecho posibles ya no existiría. Nunca se casó nuevamente, nunca se arrepintió públicamente de decisión de revelar verdad, aunque cartas privadas preservadas por familia sugerían que la atormentaba pregunta de si habría sido mejor mantener silencio y permitir que Lucio viviera resto de vida en ignorancia feliz, en lugar de confrontar verdad que lo había destruido psicológicamente. Si has llegado hasta final de esta crónica de fraude que sostuvo Ducado durante 25 años, de identidad robada mediante corrupción sistemática, de madre separada de hijo que fue criado como aristócrata mientras ella trabajaba en pobreza sin saber destino de él, entonces eres parte de comunidad que valora verdad histórica sobre narrativas confortables, que prefieren olvidar que títulos nobiliárquicos brasileños fueron frecuentemente construidos sobre estupros de escravas y fraudes documentales que sistema legal permitía porque servían intereses de élite. Tu suscripción a este canal no es solo botón que clicas, es voto para que historias como de Josefa y Lucio permanezcan vivas como testimonio de que sistema de esclavitud destruía no solo esclavizados, sino también descendientes de señores que descubrían demasiado tarde que identidades que habían construido eran mentiras. Suscríbete ahora. Si aún no lo hiciste, deja tu like para algoritmo que necesita saber que estas historias merecen ser difundidas y comenta reflexiones sobre dilema imposible que Beatriz enfrentó. Revelar verdad que destruye o mantener mentira que perpetúa injusticia. Porque debate sobre responsabilidad de revelar verdades dolorosas versus proteger personas de traumas que verdad causará es dilema moral que trasciende este caso específico. Gracias por acompañarnos en jornada a través de uno de escándalos más complejos de monarquía brasileira. Nos vemos en próximo episodio, donde continuaremos revelando historias que Historia Oficial prefiere enterrar.